Bien, estamos ahora con Carlos Meléndez, politólogo que ha hecho un trabajo de análisis a través geográfico, digamos, de la elección del 10 de abril. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si podemos comenzar con tu análisis. Sí, bueno, para empezar es un trabajo conjunto que hemos hecho con Sofía Vera y con Óscar de Madalengoitia. Es un trabajo conjunto para ver la geografía electoral de los resultados. Y en este primer mapa que podemos ver es básicamente los ganadores por provincia. A diferencia de otros mapas que se han hecho previamente, acá estamos trabajando con información a nivel provincial, de resultados electorales a nivel provincial, y vemos que efectivamente en el sur es donde aquellas provincias donde gana Humala. Humala gana en 122 provincias de todo el país. Pero este es un número menor al número de provincias que ganó el año 2006. En el año 2006 gana alrededor de 150 o 152 provincias. Es decir, son menos las provincias donde ganó Humala. Lo interesante en ese mapa es ver la distribución del voto en el norte. Esa zona que vemos naranja, verde y roja era el voto sólido por Alan García el año 2006. La votación aprista, la votación por Alan García en todo caso, termina siendo disputada hasta por 3 fuerzas políticas. O sea, hay que relativizar esa mirada de que el fujimorismo es fuerte en el norte, no necesariamente. El fujimorismo y el humalismo se pelean palmo a palmo la votación de las provincias en el norte del país. Y es importante ver además, a pesar de que Toledo quedó cuarto en las elecciones, tiene ahí en la Sierra Norte de Ancash, por ejemplo. Toledo es el verde. Es el verde, exactamente, donde tiene mayor votación. Ahora, con respecto a Humala hay que ver, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro es la votación de Humala por provincias. Las provincias más claras son aquellas provincias en las cuales está por debajo del promedio, por debajo de su promedio nacional, que es el 31%. Y las zonas más oscuras y sobre todo las más rojas son donde está por encima del promedio, una suerte de intensidad del voto por Humala. Y vemos que efectivamente en Cusco, en el sur del país, pero específicamente en Cusco, es la zona donde tiene mayor votación. La candidatura nacionalista y se esparce, se expande a través del sur. Un dato importante es ver que también en la selva norte, en Huánuco, San Martín, Amazonas, es una zona donde no tenemos necesariamente ubicado el voto humalista, pero que termina siendo bastante importante en esta elección. Es, digamos, por decirlo de un modo, un hallazgo. O sea, no solamente en el sur del país, sino también en la selva norte. Importante ver también cómo en algunas provincias de la costa le va bien a Humala, ¿no? En Ancash, en La Libertad, tiene 3, 4 provincias donde le va bien relativamente. ¿De acuerdo? Ahora, es importante ver por qué es en el sur donde le va mejor, digamos, y creo que tiene que ver mucho el hecho de que presentó candidaturas a presidencias regionales y a alcaldías provinciales, ¿no? Meses antes de las elecciones presidenciales, algo que no hicieron otras fuerzas políticas. Sobre todo ganaron, es decir, el presidente regional del Cusco, en alianza con Ollanta Humala, llegó al... Exactamente. Y en el caso de Keiko Fujimori, a ver, siguiente. que es el siguiente mapa, vemos nuevamente la intensidad del voto por Keiko Fujimori. Las zonas más claras son donde está por debajo del promedio, entre el 0 y el 23.5% que sacó, y en las provincias naranjas es donde está por encima del promedio. Nuevamente es importante ver aquí, nuevamente, hasta 3 ejes creo yo. El norte, donde aparece, digamos, un apoyo considerable por Keiko Fujimori, no es un apoyo como tiene Humala en el sur, pero es un apoyo importante, digamos. Importante ver el sur chico, Lima provincias, Ica, el trapecio andino. Es importante ver cómo esa zona es zona de apoyo por Keiko Fujimori también, por ejemplo, ¿no? Y muy interesante, la selva central. Hay una incursión del voto fujimorista en la selva central bastante importante, creo yo. Son como esos tres ejes de la votación del apoyo por Keiko Fujimori. Ahora, importante también saber que el fujimorismo tuvo una candidatura a la presidencia regional en Ica en octubre, ¿no? Es importante ver cómo las candidaturas previas en elecciones subnacionales terminaron siendo un factor clave para consolidar los apoyos que venían de antes. De acuerdo. Ni Toledo,
ni Unidad Nacional tuvieron buenas candidaturas, digamos, claro, subnacionales, y eso que de algún modo creo que termina influyendo, ¿no? De acuerdo. Siguiente. Luego tenemos una comparación con respecto al 2006. Ya. Humala 2011 comparando con Humala del 2006. Las provincias más claras, el amarillo, digamos, son aquellas provincias en las que pierde votación. Ya. En las que pierde votación, y es importante ver cómo pierde el trapecio andino. En el trapecio andino era una suerte de feudo de Humala en el año 2006 y termina bajando su votación hasta menos 30 puntos porcentuales. Arequipa termina perdiéndolo, Ancash también, la Sierra de Ancash termina perdiendo, y la Sierra de Lima termina siendo una jurisdicción donde pierde votación. Pero por el contrario, fíjense bien dónde termina ganando y elevando su apoyo. Es en Puno y en Cusco, en el sur nuevamente. Pero sobre todo Cusco y Puno es donde termina incrementando su votación. Pero también en parte del norte, ¿no? En Lambayeque, en La Libertad. Ese es el siguiente punto. Nuevamente, ¿a dónde se va el voto de Alan García de 2006? Termina siendo disputado tanto entre el humalismo como por Keiko Fujimori. O sea, esta idea de que la pelea va a ser por Lima, en Lima Humala sube menos de un punto porcentual con respecto al año 2006. También es una idea falsa. ¿Sube o baja? Baja, creo, exactamente. Baja, a lo que voy, un punto. exactamente, baja un punto. Es decir, esta idea de que en Lima le va mejor es pues falsa. Claro. Donde le va mejor es en el norte. Claro, donde le va mejor es en el norte, en La Libertad. De acuerdo. Particularmente. Luego tenemos una comparación del voto en el siguiente cuadro de Keiko con respecto a Marta Chávez el año 2006, con respecto a la candidatura presidencial de Marta Chávez en el año 2006. Y claramente Marta Chávez tuvo un 7% a nivel nacional, Keiko tiene el 23%, obviamente va a haber un crecimiento generalizado de la votación por el fujimorismo, pero nuevamente es importante ver que crece mucho y nuevamente en el norte. La pelea por el voto va a ser no solamente en Lima, insisto, sino también va a ser en el norte del país, donde el humalismo y el fujimorismo se van a pelearse cercanamente. De acuerdo. Siguiente. En el siguiente cuadro, en el siguiente mapa, tenemos, este es un dato bastante importante, es el mapa de pobreza. Ya. Hemos dividido las provincias del país en 4 cuartiles. Y lo que podemos encontrar que las zonas más oscuras son efectivamente las zonas de mayor pobreza. Las provincias maneras son las zonas de mayor pobreza. De las 49 provincias más pobres del país, en 40 ganó Humala. O sea, en el 81% de las provincias más pobres del país ganó Humala. Pero un dato muy importante es el siguiente. De las 50 provincias menos pobres del país, Humala gana en más de la mitad. En el 54%. Es decir, el voto por Humala no solamente es en las regiones, en las provincias más pobres, sino que la mitad de las provincias menos pobres también. Finalmente deciden votar por Humala. Y eso se ve efectivamente en las zonas rayadas en rojo, pero con un fondo blanco. De acuerdo. Y es importante comparar con el voto con Keiko Fujimori. A ver, siguiente. En el caso de Keiko Fujimori es impresionante. De las 49 provincias más pobres del país, Keiko solamente gana en una. Es decir, esta idea de que el voto de Keiko Fujimori es un voto que encuentra cierto respaldo en las zonas pobres, marginales, populares, es relativo. Donde ella le va mejor es en las zonas urbano-marginales de las ciudades, pero en las zonas muy, muy pobres no le va tan bien como le va a Humala. Más bien es Alejandro Toledo quien termina ganando un número de provincias significativo dentro del cuartil de las provincias más pobres del país. A Keiko Fujimori le va bien en la pobreza intermedia, por decirlo de un modo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso porque... Por lo cual habría que también un poco repensar esta hipótesis del efecto de los programas sociales durante el gobierno de Fujimori. O dos cosas, o no son la base, el capital político para su respaldo actual, o son zonas que efectivamente ya salieron de la pobreza, alcanzaron ciertos niveles pues, de mayor solvencia y que son los que terminan apoyando a Fujimori. En las zonas intermedias de pobreza sí hay pues un 20 y 30% de provincias que terminan apoyando la candidatura fujimorista. Qué curioso. Bueno, Carlos Meléndez, muy interesante, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Si queda algo más. No, son todos los mapas y bueno, este es un adelanto de un estudio de mayor profundidad que vamos a hacer
viendo además otras variables, variables de conflictividad social, variables más de indicadores sociodemográficos. Entonces te comprometemos cuando esté listo eso. Cuando esté listo continuamos discutiendo. Fue Carlos Meléndez, politólogo. Vamos a una pausa y regresamos con un informe de Renzo Macei.